Que Dios nos bendiga, amados. De verdad, es un enorme privilegio estar en la casa del Señor. Yo creo que nosotros, el solo hecho de servirle a Él, nos hace más que privilegiados. Y cuando nosotros decidimos escuchar su palabra, Él siempre se hace presente. De verdad que sí, Él siempre se hace presente. Que Dios nos bendiga muchísimo. Saludamos a todos aquellos que nos ven desde los diferentes lugares y le pedimos al Señor que esta palabra sea de bendición para cada una de sus vidas también. Vamos a buscar en esta noche. Yo quiero leer en diferentes lugares, pero vamos a leer en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, y decía Carlos Alvarado, los evangélicos que tienen Biblia, que por favor busquen en Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 3 en adelante. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Amados, en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema una oración con sabiduría. Una oración con sabiduría. Mire, muchas veces nosotros que conocemos ya al Señor, vamos haciendo en nuestra mente diferentes ideas y vamos teniendo una forma específica de cómo ver a Dios. Y nosotros en nuestras oraciones inconscientemente tomamos ese mismo estilo y esa misma actitud. Por ejemplo, yo oro, pero yo oro pensando que siempre que yo ore, el Señor me va a responder dependiendo mi condición, por ejemplo. O yo oro y se me forma en mi cabeza una idea de que, bueno, si yo oro específicamente en este lugar, Dios me responde, pero cuando yo oro en otro lugar, no siento que la oración es igual. O, por ejemplo, yo oro, pero si yo le oro a Dios en tal posición, entonces el Señor me responde, pero si yo oro de otra forma, el Señor no me responde. Y quién sabe cuántas cosas más a uno se le van quedando en la cabeza. Bueno, si yo discutí esta mañana con alguien y oro, el Señor no me responde. A veces nos creemos esa también. Entonces, miren qué pasa, amados. Nosotros comenzamos a conocer del Señor. Nosotros venimos a Cristo, que es el privilegio que les decía al principio, es un privilegio enorme, porque nosotros somos creados por Él, somos sus criaturas, pero la Biblia nos dice a nosotros y nos enseña algo precioso, y es que el dueño del barro es Él, y Él decide cuál es el vaso de honra y cuál es el vaso que no va a ser de honra. Entonces Dios decidió por su misericordia y su amor que nosotros seamos vasos de honra. Entonces es un privilegio enorme el solo hecho de conocerle. Cuando le conocemos al principio, entonces comenzamos a ver cuáles son esas cosas en nosotros que a Dios le agradan y cuáles son esas que a Él no le agradan. Entonces, en nuestras oraciones
comenzamos a mostrarle a Él esas cosas que hay en nosotros que entendemos desde el principio que no son correctas. Por ejemplo, acepto al Señor, el Señor inmediatamente me recibe como su hijo y empiezo a tener un estilo de vida y voy orando y conociéndole a Él. Y entonces yo le digo, por ejemplo, Señor, mira, a mí me gusta salir mucho y yo quiero que eso tú me lo quites. Por ejemplo, Señor, a mí me gusta tener tal o cual cosa, que si no lo tengo me siento triste o me siento mal y yo quiero que tú me lo quites eso. Y comenzamos a entregarle cosas a nuestro Dios de nosotros. Es lo que se espera, eso es lo que se supone. Y comienzo a conocerle, a crecer, a adentrarme en su palabra y comienzo a tener un estilo de vida que va siendo agradable delante de mi Señor. Entonces, en mi oración, yo voy modificando las cosas porque comienzo a ver oraciones contestadas. Por ejemplo, antes me encantaba hablar de la vecina, pero ya no hablo de ella. Entonces resulta que ya esa oración no la sigo haciendo. Entonces comienzo a orar, Señor, mira, yo quiero ser más amable con los demás, por ejemplo. Yo quiero comenzar a amar a todo el mundo por igual. Y seguimos orando y aprendemos a orar de una manera que entonces cuando le conocemos a Él, nuestras oraciones van acordes a las que Él quiere para nosotros. Por ejemplo, conozco que en la palabra de Dios me dice que lo que yo quiera se lo pida a Él, independientemente de lo que sea. No solamente las cosas grandes, sino todas. Pero también me dice que en oración vaya a Él y le dé gracias por todas las cosas, no solo las buenas, sino todas. Entonces mi oración comienza a ser una oración sabia porque yo comienzo a pedirle a Él las cosas que Él quiere para mí. Si me di a entender, perfecto, pero yo les quiero decir, miren, cuando nosotros estamos conociendo al Señor al inicio, comenzamos a orar por muchas cosas que quizás no son tan relevantes. Cosas que no son tan importantes, cosas que son como más triviales. Señor, mira, yo te pido que me des un Lamborghini. Pídele un carro para que no te mojes. Señor, mira, yo quiero una casa, pero dámela de 3 plantas. Y con el tiempo tú te vas dando cuenta de que tú le vas a pedir la casa, pero tú le vas a decir, Señor, mira, dame la casa y dámela que yo la pueda disfrutar, que yo pueda en ella adorarte a ti, que tú seas lo primero cuando yo tenga mi casa también. ¿Me doy a entender? Aprendemos a modificar el modo de orar. Entonces me doy cuenta más adelante que aunque yo ore de la forma que sea que yo ore, no va a importar, sino que lo que importa es el espíritu con el cual yo ore. Lo que importa es que mi espíritu sea uno contrito y humillado delante de Él. Y todos nosotros aquí ya que tenemos experiencia, por ejemplo, nosotros venimos a Cristo, aprendemos a orar, porque yo creo que en la escuela bíblica esa es una de las primeras cosas que nos enseñan, aprendemos a orar y comenzamos a acercarnos a Dios a través de la oración. Aprendemos a decodificar, porque entonces antes de conocer a Cristo nos habían enseñado una forma de orar que no necesariamente era la correcta. Aprendemos a orar, amados. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener siempre presente en el momento en que nosotros vamos a orar. Y es lo siguiente, mire, si nosotros vamos a una oficina que vamos a buscar trabajo, y es un sueño que lo tenemos hace mucho tiempo, esa oración se la hemos hecho a Dios de 1000 formas diferentes. Y le estamos diciendo al Señor, Señor, mira, por favor, dame ese trabajo. Ese día estamos nerviosos, tensos, estamos emocionados, felices también, porque creemos que ya estamos a un paso de lo que queremos. Usted se siente como que lo que va a hacer es algo grande, porque va a hablar con la persona que posiblemente le dé el puesto. Pero entonces, cuando nosotros vamos a hablar con nuestro Dios, muchas veces no nos emocionamos. Muchas veces vamos donde Él y ni siquiera lo hacemos con el respeto que Él se merece. Y a veces pensamos que orar, miren, yo estaba buscando definición de oración
y dice que es un conjunto de palabras que expresa una idea con un sentido completo. Esa yo me la sabía desde chiquita. Conjunto de palabras con sentido completo, siempre era así. Un conjunto de palabras que tenga sentido completo, o sea, que lo que tú digas tenga lógica, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, nosotros vamos donde nuestro Dios, que es el dueño de la oficina donde yo quería buscar trabajo, que es el dueño del mundo y de todo lo que vemos, tenemos y de lo que ni siquiera nos imaginamos, y nosotros vamos donde Él y nuestra actitud no dice nada con respecto a dónde vamos, a dónde quién vamos. Y hay por ahí ahora un anuncio que dice, vas a orar, tú sabes con quién vas a hablar y te da como una expectativa. Nosotros analizamos con quién vamos a hablar en el momento en que vamos a orar. Lo evaluamos, pensamos realmente si estamos limpios, dignos delante de Él para ir donde Él a hablarle y a pedirle. O no importa mi condición y simplemente voy porque no importa, Él siempre me escucha. Amados, Dios, el Dios que está en el cielo, de amor misericordioso, Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Ahora pues, Dios mío, dice el 7, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amados, Dios le dio a David misericordia, tuvo misericordia de él, porque David en todo momento reconoció que la grandeza era de Dios, que todo lo que él pudo haber hecho era porque Dios estaba con él y no le dejaba en ningún momento. Y Dios le cumplió la promesa de que él le daría descendencia que se mantuviera siempre en el trono. Nosotros ¿ya aprendimos a descansar en la promesa del Señor? Cuando nosotros vamos delante de Dios en oración, y eso yo se lo decía hace unos días, muchas veces vamos donde Dios y vamos con tanto apuro que ni siquiera lo saludamos y ni siquiera le damos gracias, que ni siquiera le pedimos perdón. Porque lo hacemos ya, miren, hay dos situaciones. Una es que cuando nosotros nacemos en la casa del Señor, somos cristianos desde que tenemos uso de razón, nosotros aprendemos a tener como un estilo relajado de vida cristiana. Y entonces yo soy cristiano como por default. Soy cristiano porque esa fue una de las herencias que me ha dado mi mamá y mi papá. Y yo aprendo a orar como algo normal, común y corriente. Y yo aprendo a estar en la casa del Señor y me siento como si estoy en el parque. ¿Por qué? Porque yo nací aquí, para mí es normal estar aquí. Y yo todos los días, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy alegre, vengo a la casa del Señor, pero como siempre yo he estado aquí, no me preocupa de qué manera yo llego. Y entonces, amados, aprendemos a estar delante de Él de un modo. ¿Será agradable a Él? Yo no soy quien para juzgar eso, pero nosotros somos capaces, cada uno, de evaluar nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida. Nosotros sí podemos evaluarlo y pensar en qué actitud yo llego a la casa de mi Señor. ¿Es mi oración en la casa del Señor una de sabiduría? ¿O simplemente llego y le digo 18 cosas que quería decirle y ni siquiera le pido perdón y no lo adoro y no le agradezco? Amados, el Dios que creó el cielo, que creó la tierra, está en esta casa. Y Él escucha cada una de nuestras oraciones.
Nuestros pensamientos más profundos los conoce, los más profundos, los que ni siquiera usted se ha detenido a evaluar. Ya Él sabe cuáles son. Y Dios espera tanto de nosotros. Pero entonces ese tanto, si usted lo analiza, lo podemos cumplir. ¿Saben por qué? Por la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Dios cada día, Dios vuelve y está dispuesto, disponible a escucharnos con una actitud que ni siquiera su Padre, cuando está delante de usted, la tiene. Pero muchas veces nosotros solo nos quejamos delante de Él. Señor, ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué dejaste que me pasara tal cosa? ¿Y para qué tal cosa? ¿Por qué estoy pasando este proceso? Dime, Señor, ¿y por qué dejaste que me enfermara de X enfermedad? Dios tiene el control de todo. Amados, nuestro Dios es un Dios soberano, todopoderoso, que lo que quiere lo hizo como quiso. Y todo lo que hizo fue bueno. Todo lo que hizo fue bueno. Todo lo que Él hace hoy es bueno y lo que hará es bueno. Y nosotros tenemos que vivir y ver situaciones que ocurren por el pecado, por las situaciones de vida, por los intereses políticos, por diferentes cosas. Pero nuestro Dios sigue siendo bueno y no deja de tener el control, no deja. Eso nunca se lo saque de su cabeza, amados. Dios nunca deja de tener el control, nunca. Cuando estábamos al inicio de la pandemia, siempre llegaban mensajes a los celulares. Vamos a pedirle al Señor que tome el control y vamos a orar para que Dios tome el control. No, amados. Nuestro Dios tiene el control de todo, y así haga cada cosa que usted haga, hágala con esa convicción. Nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Y así Dios controló que David pudiera llegar a ser rey. Mire, cuando David iba a la guerra, tenía un corazón contrito y humillado delante del Señor. Dios le prometió que le daría un hijo. Y ese hijo, por la enseñanza que había tenido de su padre, porque nació, como muchos nacemos aquí o nacieron aquí, en un hogar cristiano, Salomón nació con un padre cristiano, una mujer que también tenía temor de Dios. Y Salomón aprendió a hacer las cosas delante del Señor que le agradaran a su Dios. Amados, imagínese usted que usted tiene el poder para tomar cualquier tipo de decisión en sus manos, en una nación donde la gente hacía lo que el rey dijera, y usted con la oportunidad de pedir lo que usted quiera, porque se lo van a dar, delante del dueño de todas las cosas, y que usted no pida nada material. Analicemos eso. Estoy delante del dueño de todo, me dice que tengo la oportunidad de pedirle lo que yo quiera. Yo me imagino, Ana, lo que hubiéramos pedido. Lo que yo quiera. Pero ¿saben una cosa, amados? Que hoy Dios a nosotros nos dice, dime lo que tú quieres. Dime lo que tú quieres. Hay cosas que nosotros en nuestro subconsciente nos hacemos una idea y como esa oración Dios todavía no me la ha respondido, ya yo formé en mi corazón la respuesta de que no me conviene. Muchas veces hacemos eso. Pero quizás lo que no te conviene es el momento, el tiempo y la situación que estás viviendo ahora. Porque si la recibes ahora, esa respuesta no la vas a aprovechar o no la vas a valorar como Él quiere. O quizás la aprovechas, pero se te olvida darle la gloria a Él. Entonces Dios por eso nos prepara primero, amados. Pero eso no significa que tu oración no vaya a ser contestada. Pero procuremos eso, que nuestra oración sea una oración de sabiduría. Mire, hay cosas que Dios ha decretado para usted y para mí. Las ha declarado y así serán, se van a dar. Pero hay unos procesos que nuestro Dios maneja que no dependen ni de usted ni de mí. Y hay unos tiempos que nuestro Dios maneja que no son los tiempos nuestros. Pero eso no significa que le haya dicho que no a ninguna de sus oraciones. Hay cosas que no les convienen y esas efectivamente son no. Pero hay muchas otras que Dios sí se las va a dar.
pero se las va a dar en el momento preciso que usted la pueda recibir en sus manos. Y muchas veces Dios primero le va a quitar cosas para que usted tenga el espacio y pueda recibir las otras. Muchas veces. Entonces todos nosotros que hemos conocido a un Dios de amor maravilloso que responde nuestras oraciones, vamos a pedirle a Dios primero que nos dé sabiduría. Mire, cuando nosotros aprendemos a pedir sabiduría, vamos a tener paz, aún en medio de la tormenta, aún en medio de situaciones. Dios pone todo el entorno que sea agradable. Miren lo que le pasó a Salomón, amados. Cuando nos vamos a Primera de Reyes 5, dice, 5 versículo 4, dice: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Ahora mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer, amados. Amados, cuando nosotros estamos haciendo lo que nos toca hacer, cuando le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y aprendemos a venir donde Él con ese corazón contrito, humillado, como lo hacía el rey David, cuando aprendemos a ser humildes, que no importa quién yo soy, sino quién es Dios. Y hay un versículo precioso en la palabra que dice que si alguien va a gloriarse, solo lo haga de conocer a Dios y de entenderlo. El día que sientas alguna actitud de gloriarte, solo sea por conocer y entender a tu Dios. Ninguna otra cosa, ni por cosas que tenga, ni por conocimiento, ni por una carrera, por ninguna otra cosa. Un puesto, un trabajo, nada. Amado, conocer a nuestro Dios y entenderlo. Dios le dio paz a Salomón por todas partes, por todas partes. Él estaba tranquilo. Y miren algo, amados, Dios le dio a Salomón ese corazón entendido que él le pidió y le dio la sabiduría que él le pidió. Y el primer ejemplo de esa sabiduría que Dios le dio quedó inmediatamente luego de esa oración. Me imagino que el escritor usó de una vez ese ejemplo para comprobarnos a nosotros hoy que lo que Dios le contestó de una vez lo pudo hacer, lo pudo ver, lo pudo palpar. Y fue la historia de las dos mujeres a las que se le murió un niño. Y Salomón con sabiduría hizo el juicio que tenía que hacerle a esas dos mujeres. Amados, pero Salomón, algo que me llamó bastante la atención es que cada vez que iba a sacrificar, iba a Gabaón porque era el lugar principal alto. Era el lugar principal alto. Él podía ir quizás a otro lugar. Habían otros lugares altos, pero él iba al principal. Nosotros tenemos que ir donde nuestro Dios con esa actitud de que lo principal es para Él, lo primero, lo genuino, lo más grande, lo más importante. Y nosotros vamos a comenzar a ver cómo Él nos va a ir respondiendo. No nos sintamos derrotados, no sintamos que las cosas están mal, no pensemos en el proceso en el que estamos ahora. Pensemos en la gloria que Dios nos va a dar en el futuro. No importa qué tribulación estés pasando, no importa cuál es el momento que estás viviendo ahora. Y algo que nosotros tenemos siempre que tener seguro es que cualquier situación que estás pasando, tienes la capacidad para superarla. Toda situación que estás viviendo, tienes la capacidad para superarla porque Dios te la puso en tus manos. Y hay días que quizás vas a sentirte cansado, agotado, que vas a suspirar, que vas a sentir que ya no tienes fuerzas, pero vuelve a Él en una oración de sabiduría. Vuelve a Él con un corazón contrito y humillado. Vuelve a Él y Él siempre es propicio a tu necesidad específica, siempre, siempre. Y algo maravilloso que tiene nuestro Dios es que Él nunca te dice mañana. No, Él siempre está ahí. Si Carlitos pidiera una cita para ir a donde el presidente, yo me imagino todo lo que tendría que hacer para lograrla. Yo me imagino el proceso que usted y yo tendríamos que hacer para ir donde la ministra
de defensa, la ministra de turismo. Por ejemplo, el ministro de turismo y la Milagros Germán, creo que es la ministra de turismo ahora, creo que es ella. La de turismo no, el de turismo es un hombre, es un muchacho joven. David Collado, exacto. Milagro es ministra de otra área. Pero si usted tuviera que ir donde ella o donde él, yo me imagino todo lo que tendría que hacer, porque no le conoce personalmente, no sé si ustedes lo conocen. Y tendría que hacer 1000 maneras para poder llegar a esa persona. Sin embargo, nosotros podemos ir donde el Dios que todo lo puede, que todo lo creó, que todo lo hizo. Vamos a verlo de esa manera. Cuando nosotros vayamos a Él, cuando vayamos a orar delante de Él, cuando nos vayamos a acercar a Él, vamos a aprovechar esos momentos, a disfrutarlos, a conocerle más. Que cuando estemos en oración nosotros podamos esperar a que Él nos hable. Una de las mejores formas que Dios nos habla es acercándonos a través de su palabra. Crea todo lo que dice la palabra del Señor. Créalo. Póngale su nombre. Póngale su nombre cada vez que usted la esté leyendo. Cada vez que usted vaya a un pasaje que sea de promesa, póngale su nombre. Cada vez que hay un pasaje que dice no temas, ponle tu nombre. Cada vez que la palabra de Dios te dice pídeme que yo te daré, ponle tu nombre. Porque es para ti que Dios lo dejó ahí escrito. Y Él quiere que tú estés delante de Él con ese corazón contrito, humillado, donde nosotros vamos a tener todo lo que le pidamos porque Él nos lo dará. Amados, solo con nosotros confiar en Él, creerle, vivir disfrutando su presencia, con solo eso nosotros vamos a tener lo que le pedimos. No importa que sea lo que estés pidiéndole, no importa que sea eso que estés pidiéndole. Quizá tienes varias oraciones que son como 1A, quizá tienes varias, pero no dejes de hacérsela a tu Dios, no dejes de hacérsela. Síguele pidiendo porque Él está pendiente a cada una de tus oraciones y Él quiere darte todo lo que le estás pidiendo. Él quiere responderte todo lo que le estás pidiendo. Confía y créelo. Y ponle, mire, muchas veces yo pongo fechas en mis cuadernos, tengo varios cuadernos, y hago oraciones escritas y le pongo fechas. Y es maravilloso cuando usted va a ellas y usted dice, wow, mira, pero ya eso hace rato que Dios me lo respondió. Y entonces usted va marcando, mira, ya esta me la dio también. Escríbale a su Dios. Y si usted no es muy dado a escribir, pues ore, no se canse de orar. Y vamos a pedirle eso al Señor. Señor, enséñame a orar con sabiduría, pero también en todo dame sabiduría. Lo que usted, Dios, le ha puesto en sus manos, es usted que tiene que gobernarlo. Salomón tenía que gobernar un pueblo, usted tiene que gobernar su casa, su trabajo, sus estudios. Hay cosas que usted tiene que gobernar, sus hijos, su familia, cuántas cosas. Pidamos a Dios cada día sabiduría y Él nos la dará. Todo lo que tú quieres, pídeselo a Él. Y Él te dice que si tienes falta de fe, también se la pidas a Él. Entonces vamos a ir donde nuestro Dios con ese corazón contrito y humillado que Él quiere de nosotros. Y si algo de altanería, de orgullo, si algo hay en nosotros de eso, si nos sentimos en algún momento mejor que alguien más, porque esta persona me ofende y yo no soy así, porque esta persona habla mal y yo no soy así, si en algún momento hemos sentido eso, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé humildad, porque a veces se nos hace fácil juzgar. Pero amados, el zapato es de quien lo tiene puesto y esa persona es la que sabe cómo se siente tenerlo. Muchas veces nosotros desde afuera vemos solamente un panorama desde aquí afuera. Sin embargo, dentro de esa vida, dentro de esa casa, ¿cuántas cosas hay? Vamos a aprender a amar a la gente como es,
porque no siempre van a pensar como usted quiere que piensen, pero tenemos que amar. Y Dios nos dijo, ama al hermano cuando piense como tú. Eso no lo dice la Biblia. Es que lo ames independientemente de cómo piense. Y no todos nosotros, amados, vamos a pensar igual, aún estando en Cristo. Imagínense los que no están en Cristo. Entonces, cada día, amados, vamos a seguirnos acercando a ese Dios maravilloso que nos sigue moldeando, nos sigue trabajando y nos sigue haciendo como Él quiere que seamos. Solo Él lo puede hacer. En oración nosotros aprendemos a ser más como Él. Mire, no sé si a usted le pasa, pero muchas veces me suceden situaciones y me siento como agobiada, con situaciones como que me siento que ya son muchas cosas juntas. Y cuando yo estoy en oración es como si una paz que yo no sé de dónde vino, llega paz, amados. Y la paz que Salomón declaró en este versículo dice, tengo paz por todas partes y ningún mal que temer. Amados, eso es una declaración maravillosa. Por todas partes paz, o sea, mis hijos se están portando bien, mi familia está bien, el pueblo en el caso de él estaba bien. Si es usted, Cielo se está portando bien, Marcos David también, el colegio excelente. Entonces significa que tengo paz por todas partes y no tengo nada que preocuparme, no hay enfermedad, no hay de nada. Entonces tengo que aprender a disfrutar esos momentos. Pero ¿saben lo que nos pasa? Que muchas veces nosotros estamos en el momento de la situación difícil, se soluciona y estamos pensando, pero ¿y mañana qué vendrá? En vez de disfrutar lo que Dios ya nos dio. Si tu hija está en un proceso X, disfrútalo, apoya a tus hijos, valora el hecho de que los tienes, valora el hecho de que están bien, que están contigo, que tienes la forma de verles. A tu padre, disfrútalo, a tu hermano, disfrútalos. Amados, nosotros estamos en un tiempo donde no sabemos qué nos toca o cuándo nos toca partir de esta tierra. Y es algo que tenemos que tenerlo como algo normal. Sí, es algo normal, tenemos que partir de esta tierra. Y miren, hace un tiempo a mí me ocurrió que yo mencioné el hecho de que yo oro para que Cristo venga. Que yo oro porque yo quiero que Él venga pronto. Y alguien se sorprendió y como que no le gustó esa oración, pero sin embargo, su palabra nos manda a que oremos para que Él venga pronto, porque yo entiendo que ese será un tiempo de felicidad. Y yo sueño con vivir, yo me imagino levantarme y mirarle la cara a Cristo. Eso es maravilloso, amados. Entonces yo entiendo, amados, que tenemos que disfrutar los tiempos. Nosotros no podemos solamente pensar en aquel momento, sino disfrutar el ahora, el hoy, el aquí. Vamos a orar con esa sensación de que ya lo que estamos pidiendo está hecho. Vamos a declararlo. Si mi hijo está en una situación, yo lo declaro sano, lo declaro libre, lo declaro en paz, lo declaro que todo va a estar bien, que esa carrera la va a terminar, que todo lo que yo sueño lo voy a haber logrado, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero no es tus fuerzas las que lo pueden hacer, no son tus fuerzas, es el Señor contigo, Dios dirigiendo. Algo que nosotros tenemos que siempre tener pendiente es lo siguiente, amados, miren. Dice el versículo 8 de Primera de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando guardes y hagas todo lo que está escrito aquí, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el proceso, amados, hay tribulaciones, pero eso no significa que todo no me esté saliendo bien. En el proceso hay días que hay que hacer fuerzas, pero no significa que todo no me esté saliendo bien, porque tengo que declararlo y creerlo, porque Él lo dijo. Y si yo estoy tratando de cumplir esta palabra, significa que todo está bien, porque Él está de mi lado. Y no hay mejor entendimiento que nosotros reconocer que Él está de nuestro lado. Esa es la certeza del cristiano, la seguridad que nos da paz aún en medio de situaciones difíciles. Yo sé que Él está conmigo, de mi lado, y con Él nada más necesito.
Dios quiere que nos acerquemos en una oración sabia, amados, declarándole a Él que Él todo lo puede y que nosotros estamos dispuestos a que transforme lo que nos falta para seguir pareciéndonos a Cristo. Cada día seguir pareciéndonos a Cristo. En esta noche vamos a orar y vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga más y que Dios nos guarde y que todo lo que hagamos, lo hagamos con la sabiduría de Él. Que Dios nos bendiga mucho, amados.